buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. En la parte inferior de sus pantallas podrán ustedes observar los resultados de la segunda vuelta actualizados en tiempo real. Con más de 11 puntos de diferencia, Daniel Noboa se impuso a Luisa González. El correísmo pierde así por tercera vez una definición presidencial y hay mucho que analizar. Hoy vamos a empezar este ejercicio con el sociólogo Luis Verdesoto y con Yanina Mondino, consultora y analista política. Buenos días a ustedes, bienvenidos a Contacto Directo. Quisiera empezar con Luis consultándole qué explicación tiene el que la candidata González, que obtuvo 4.500.000 votos en la primera vuelta, en la segunda consiga 4.435.000 votos. Empecemos con esa reflexión, por favor, Luis. Buen día, Lenin. Yo creo que lo fundamental a lo que estamos asistiendo los ecuatorianos luego del resultado de la elección de anoche es que se está profundizando un patrón electoral que se vino acuñando desde hace 4 años, patrón este que llama a una coalición social amplia, llama a la construcción de un centro político nacional que acoja desde sectores de derecha, sectores centroizquierda y fundamentalmente cree este espacio político de centro que permite estabilizar la democracia y que este es lo que exige el país en el momento. Tenemos claramente, no es verdad, una presencia de un resultado con una fuerte base regional que es más contundente. Claramente este triunfo en la sierra recoge todos los elementos de que podían aliarse, que podían coligarse alrededor de la candidatura del candidato Noboa, ¿no es verdad? Pero que tiene una fuerte tendencia nacional. Como tú has examinado, gana en las provincias más grandes, gana en las ciudades más grandes, presenta además una cosa muy innovativa, que es una coalición nacional territorial de defensa frente al populismo. Es decir, presenta encapsula la votación del populismo en Manabí y presenta una nueva cuenca de desarrollo político entre Guayas y El Oro, además de recuperar esta definición con que la sierra está poniendo, que su característica y su impronta en los resultados electorales. Luis, lleguemos hasta allí en este momento y a propósito de coaliciones, Yanina, en la campaña de segunda vuelta el correísmo logró el respaldo de Leonidas Giza, de Jan Topic, del Partido Socialista. Podría decirse que formó una coalición y sin embargo obtiene una menor votación en la segunda vuelta que en la primera. Esto ante un presidente candidato que debía lidiar además, entre otras cosas, con el desgaste propio que acompaña al ejercicio del poder. ¿Cuáles fueron los aspectos que inciden en que Luisa González no haya logrado sumar un solo voto, sino que incluso los haya perdido? Bueno, buenos días, Lenin. Sin duda esta ha sido una campaña bastante inusual. Recordemos que también fue una campaña bastante vacía de propuestas y con un alto grado de negatividad. Pero yo creo que los resultados de ayer, creo que alguien mentiría si diría que los esperaba. Se esperaba una campaña o un resultado sumamente reñido. Y yo creo que hay aciertos del presidente Noboa y errores de la Revolución Ciudadana que hacen al balance general de estos 11 puntos prácticamente de distancia. ¿Los aciertos de Noboa cuáles fueron? Los aciertos de Noboa creo que girar, recalibrar después de la primera vuelta donde traccionaron la campaña hacia ganarla en una sola vuelta, pero como no se logró esa tracción hacia el territorio, hacia la gestión, hacia desplegar el gabinete, sobre todo en las provincias de la costa, me pareció uno de los principales aciertos. Y el segundo, ir a buscar el voto facultativo, ganar en las comunidades migrantes que históricamente habían sido parte del voto de la Revolución Ciudadana y activar, movilizar a los adultos mayores de 65 años a que acudan a las urnas. Y ya vamos a revisar más adelante los errores de la Revolución Ciudadana, pero ahora quiero preguntarle a Luis, ¿qué fue lo que a su criterio, Luis, hizo que Noboa se levante entera la votación de todos quienes no votaron por él ni por Luisa González en la primera vuelta y que llegue incluso a quitarle algunos votos?
Bueno, yo creo que lo fundamental está en que se armó una visión de país diferente del populismo clásico. Recuerda tú que el populismo clásico se estancó, se asentó en la costa y fundamentalmente en la costa interna, y Noboa logra romper este cerco que se había de polarización clásico en el electorado ecuatoriano, mediante el cual el populismo siempre obtuvo resultados apabullantes en la costa que se contrapesaban con la dispersión de la sierra. En este caso se formó, en el caso de la elección de ayer, se formó un amplio panorama nacional, un territorio en todo el país en el cual comprende las provincias de Guayas y Pichincha. Pero además quisiéramos demostrar una cosa que es muy importante. En la votación alrededor de Noboa se coligan las provincias con mayor presencia de empleo, con mayor presencia o con menor presencia del desempleo, y consiguientemente tenemos una expresión de la formalidad mayor del país, de la demanda mayor. Pero también están presentes las provincias con mayor composición campesina, y tenemos que ver una cosa adicional. La costa no se polarizó alrededor del tema de las inundaciones y las eventuales consecuencias que ello tendría. Esto nos lleva, ¿no es cierto?, a que tengamos la obligación de leer cuál es el mensaje que está detrás de esto, de esta gran colisión que gira en torno a la votación de Noboa, y quiénes son los responsables de esta posibilidad. Yo creo que una altísima responsabilidad está en el presidente Correa, ¿no es verdad? La candidatura de González se mueve erráticamente, inicialmente en la exposición de una figura política, algún tipo de significación determinada, que explotan estas imágenes y que luego transita, después del debate, hacia una posición más beligerante, una posición de reflejar el autoritarismo patriarcal de su mentor, ¿no es verdad? Resume, ¿no es verdad?, una proclama a Venezuela como su aliado fundamental en América Latina, y consiguientemente rompe también con sus mismos aliados del Foro de Sao Paulo, que habían pedido una morigeración, y fundamentalmente, lo más importante, yo creo que la responsabilidad mayor es no solamente haber expuesto a Correa, sino fundamentalmente haber expuesto a todos sus gobiernos locales a una candidatura que fue inviable en su crecimiento. Ya vamos a revisar más adelante con Yanina y con Luis Verde Soto los errores del correísmo, pero antes de llegar a eso, quisiera que hablemos de encuestas. Yanina, usted decía, los resultados de ayer nadie los esperaba. Una vez más se equivocaron las encuestas. La gente les está mintiendo abiertamente cuando ellos se acercan a consultarles cualquier cosa, o es quizás que se activó un voto anticorreísta de última hora. Bueno, hay que tener en claro que, creo que esto ya lo hemos repetido muchas veces, que las encuestas son una fotografía de la carrera, es decir, no tienen un efecto que se hicieron de el día anterior, ¿no? Sí, pero, a ver, creo que hay varios temas ahí. El primero, como bien decía, es una foto del momento, y sobre todo estamos viendo la incapacidad incluso de poder entrar a censar a lugares que empiezan a ser subrepresentados. Asombró la votación de Leonidas Sisa en la primera vuelta, que se planteaba como un gran elector y que finalmente eso se diluyó. Pero ese 5% no lo daba ninguna de las encuestas. Entonces hay ciertos sectores que empiezan a subrepresentarse en el levantamiento. Ahora, es cierto, y yo creo que esto tiene que ver con la estrategia propia de la campaña, había como dos espectros. Uno, el de la gestión, hacia donde quería ir González y golpear constantemente el gobierno, y otro, el ideológico, donde le era muy cómodo al presidente Noboa poder ir y golpear a González. Y creo que ahí, frente a esta guerra psicológica de encuestas de la última semana, donde parecía casi un empate técnico y donde cualquiera de los dos podía ganar, eso pudo despertar este miedo que está en este espectro ideológico de la vuelta del correísmo. Ahora, una cosa es la encuesta, pero otra cosa es el exit poll, en donde van y le preguntan a la gente por quién votó usted, y allí también se equivocan. Sí, claro, por supuesto. Y el margen más alto está básicamente, había 3.2 de diferencia, que era Telcodata, y de ahí estamos hablando de 11 puntos. Entonces sí, es verdad, las encuestas han fallado, hay que revisarlo, pero también hay que entender que muchas veces los ciudadanos no solo no pueden contestar, sino que, de nuevo, eso depende del diseño muestral, es decir, de cómo se han planteado el levantamiento de la información, y creo que finalmente
el uso excesivo de la encuesta dentro de la campaña electoral como una herramienta más, como parte incluso de la comunicación de algunas de las campañas, hace que nos encontremos con estas sorpresas. Así como todos, había una gran expectativa porque el gobierno ganara en una primera vuelta, ayer había una gran expectativa porque casi estemos hasta la madrugada voto a voto y finalmente a las 8:25 ya teníamos presidente electo. Luis, en esta definición, ¿qué peso tuvieron las certezas y qué peso tuvieron los fantasmas? Toda elección es un manejo de los instintos, ¿no es verdad? El fuego instintivo que desataron una campaña con muy poco contenido, una campaña ausente de política, generó que los instintos se enfrentaran y pudiéramos ver muy poco de los contenidos programáticos que indudablemente estaban atrás, que indudablemente estaban contenidos en los mensajes que mandaba el pueblo ecuatoriano a través de los diferentes signos que presentaban estos fantasmas, estos espectros que estuvieron. Ahora bien, yo creo que el tema es muy claro. El hecho de que haya habido una candidatura que logró coligar lo que son sus bases más sólidas y sus bases más, sus periferias, que es el caso del correísmo, y que no haya logrado a lo largo de 3 meses subir un solo punto, nos habla con mucha vigor de que el país entero logró una coalición que reclama fundamentalmente que debemos cerrar el ciclo del correísmo y debe abrirse un nuevo ciclo en la historia ecuatoriana, que tenemos que cerrar, que el país debe cerrar con profundidad a través de una reforma política profunda, que permita superar el conjunto de elementos que tienen estancado al Ecuador, que permita reconstituir a través de la reforma política, ¿no es verdad?, esta oportunidad. Y este momento es el momento de poder construir esa oportunidad. Estamos frente a una ganancia, yo diría, con una claridad extrema que va a tener un efecto rebote, es decir, va a poder seguir creciendo y durante los primeros meses seguramente podrá hacer un manejo mejor del costo de oportunidad para provocar esta reforma política que tiene que ver con una reforma constitucional, que tiene que ver, ¿no es verdad?, con mantener los derechos alcanzados por el pueblo ecuatoriano, pero darles contenido de gobernabilidad, es decir, reformar todo aquello que hemos visto en las diversas funciones del Estado que tenemos de por medio. Me refiero al tema del Consejo de Participación, me refiero a la mala conformación y mala estructura del Consejo Electoral, me refiero a un código penal, me refiero a la autonomía de la Fiscalía. Es decir, tenemos que buscar en la justicia también esta reforma institucional porque lo que ocurrió ayer en Ecuador es también un mensaje para América Latina. Es también un mensaje para América Latina en el cual se combina una fortaleza muy grande. El presidente Noboa no es el presidente Milei, el presidente Noboa no es el presidente Bukele. El presidente Noboa se ubica, él mismo se define en torno a la conformación de un centro político en el país. Y esta diferencia hace que trataron de involucrarle, ¿no es cierto?, desde a las grandes potencias como Rusia, involucraron al Foro Sao Paulo, involucraron mensajes muy complejos para América Latina que ahora deben ser recuperados en términos nacionales desde qué es lo que debemos hacer en el Ecuador. Janina, ¿el país ha elegido a un presidente convencido de sus propuestas y de su gestión o terminó escogiendo una opción porque la otra le daba miedo? Bueno, esta campaña ha sido extremadamente particular y yo creo que tenemos que recordar de dónde venimos. Venimos de un proceso de muerte cruzada, el presidente Noboa está completando su periodo y yo creo que esta elección se basó más en ratificación de ese periodo. Es decir, el correísmo apostaba por el cambio, mientras que el presidente apostaba por la continuidad, pidiendo tiempo, que era algo de los elementos que aparecía, uno de los elementos que aparecían incluso cuando hacíamos investigación sobre las elecciones. Es decir, el tiempo era una variable que los ecuatorianos tomaban al momento de darle el voto de confianza al presidente. Pero también es cierto que el voto anti estaba allí presente, es decir, este voto anticorreísmo, este miedo a, incluso en un montón de ocasiones el presidente lo mencionaba, el espectro de la libertad. Retomemos sobre todo el tema de política exterior, la presencia de Donald Trump, las imágenes, la visita,
todo eso, traer la política exterior, fue algo que incluso el correísmo no pudo repeler desde su visión de apoyo frontal y claro hacia Venezuela. Creo que esos son algunos elementos que se fueron conjugando y que fueron de a poco haciendo que el presidente, que empezaba con leve desventaja en las encuestas, incluso en esta segunda vuelta, recuperara prácticamente 16 puntos en 3 o 4 semanas y pudiera hoy posicionarse como el presidente electo. Luis, si tuviera que determinar los factores específicos que son los de mayor impacto en este amplio triunfo de Daniel Noboa, ¿cuáles serían? ¿La dolarización? Quizás el tema de los gestores de paz, el tema Venezuela, la foto con Trump, el voto joven, el voto de los adultos mayores. ¿Qué nomás entra allí? Yo creo que la votación que consigue Noboa, básicamente se ligan varios mensajes que pudieron ser compartidos por los dos candidatos y que el electorado supo excluirlos del lado del correísmo y entregarlos en manos de Noboa. Yo creo que el primero y más importante demanda para el Ecuador es salgamos del estancamiento económico que vive el Ecuador. Yo creo que este es el primer mensaje, el fuerte mensaje que envía el electorado ecuatoriano. El electorado ecuatoriano nos está diciendo profundicemos en las virtudes de un modelo económico que ha logrado tener eficiencia en exportación y hay que profundizar en esa capacidad. El electorado ecuatoriano está diciendo defendamos la capacidad adquisitiva de este salario mínimo, que es un salario mínimo muy alto en América Latina, es el segundo de América Latina. Nos está hablando con fuerza acerca de que escojamos las mejores vías para la seguridad nacional, que escojamos el fortalecimiento de la fuerza pública, que es en este caso el mayor sostén de un Ecuador que contiene esta violencia creciente, y que pongamos los mejores escudos contra el gran crimen. Nos habla de que tenemos que tener metas respecto a los servicios mínimos, me refiero a salud, a la educación superior, los cupos de educación superior, la recuperación de los estándares de educación previos a la pandemia, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de seguridad social, donde los candidatos no dieron respuestas, pero existen propuestas, ¿no es verdad? Tenemos que hablar de la inserción ecuatoriana en estos dos pies. Se vio que Ecuador en este rato representa en América del Sur un punto de confluencia y anuncia una ola de elecciones que se vienen a América Latina. Anuncia un punto de confluencia de la visión que tienen polos hegemónicos del mundo, y fundamentalmente que Ecuador tiene que adquirir una personalidad internacional que tiene que ver con esta indudable y sana y extraordinaria relación con la administración norteamericana, y que tiene que hablar con la representación que está configurando América Latina de cara a la situación en que el mundo se ha situado. Que tenemos que proteger de mejor modo a la dolarización, porque este es un bien común de todos los ecuatorianos. Que tenemos que llegar a acuerdos de inversión pública, fundamentalmente en energía, eso es obvio lo que tenemos allí. Que tenemos que mantener subsidios contra la pobreza, y que estos subsidios contra la pobreza tienen que significar, Luis, básicamente un gasto contracíclico con nuevo dinero que permita que ese nuevo dinero entre a levantar a la economía, y tenemos que tener también acuerdos contra la corrupción y fundamentalmente proteger al mismo presidente Noboa con un acuerdo nacional que implique una sólida defensa y separación de lo público y lo privado, y que evite toda forma de conflicto de interés. Esto, que fue un patrimonio de los ecuatorianos, que estuvo en común entre los dos candidatos, fue entregado por el pueblo ecuatoriano al presidente Noboa y fue separado de la visión de la forma populista con que se había planteado tramitar esto. Evidentemente, pues, el presidente Noboa tiene este rato de por medio una tarea extraordinaria, que es reconstituir este centro político con vocación nacional. La gente entonces ha votado en función de las expectativas, de las esperanzas, de sus anhelos. Yanina, los escándalos de la Liga Azul, las declaraciones de Rafael Correa y de Ricardo Patiño contra Estados Unidos, contra el dólar, ¿cuánto inciden en la generación de esta brecha que arrincona al correísmo en la derrota más amplia de su historia? Bueno, creo que muchísimo, porque finalmente vimos a una candidata, Luisa González, que intentaba crear una identidad propia, un liderazgo propio, porque tenía de frente a un presidente en funciones donde tiene ciertos atributos que la ciudadanía valora, y ahí está también parte del voto de ratificación.
mientras Luisa González intentaba crear esta identidad propia que la pudiese separar de esa figura de comando directo de Rafael Correa, veíamos que gastaba mucho tiempo de la campaña, tiempo estratégico, en tratar de arreglar el tema de los ecuadólares, los gestores de paz, las vocerías que daban a entender que quizás no había el mismo entendimiento que la candidata González mencionaba en sus entrevistas sobre temas fundamentales, yo diría instituciones, como el dólar, que es la más valorada en el país. Entonces, y un silencio absoluto en cuanto a los temas de corrupción, ¿no? Un silencio absoluto en cuanto a los temas de corrupción. Intentaba desligarse. ¿Por qué? Porque estas campañas tan estrechas de segunda vuelta generalmente la gana quienes menos errores cometen. Me parece que ahí el correísmo fue víctima de muchos errores propios, de los cuales acompañaron y consolidaron estos mitos o estos símbolos que están alrededor de estas figuras como Rafael Correa, como Patiño y otros, en virtud de la desdolarización y sobre todo creo de nuevo algo importante, que es que Venezuela no solamente estaba ahí como narrativa, sino que ciertos hechos y tácticas puntuales que tuvo el presidente Noboa hicieron que se acorralara mucho más esa dinámica de la política exterior, es decir, esta dualidad entre o estamos con Estados Unidos o estamos con Venezuela. Creo que todo eso generó una narrativa o un encuadre que obviamente le fue muy difícil al correísmo de poder sostener y de poder escapar. Es tiempo de una pausa, pero al regresar continuaremos con este análisis de resultados y con las gráficas actualizadas. Y continuamos en el análisis de los resultados electorales con Yanina Mondino, con Luis Verde Soto. Luis, instalar la idea del fraude, deslegitimando el proceso y desconociendo los resultados, existiendo una diferencia tan amplia, ¿eso es propio de un mal perdedor? ¿Es una irresponsabilidad? ¿O se puede quizás prever una intencionalidad política de consolidar a ese electorado bajo la capa de víctimas? Ciertamente tratar de instalar la idea de un fraude tiene que tener un asidero en la realidad y una referencia en la realidad. Y en este caso la diferencia es tan grande, es tan contundente, que difícilmente puede instalarse una idea de fraude, ¿no es verdad? El sistema legal ecuatoriano en elecciones permite determinar que se procesen los reclamos sobre actas, ¿no es verdad? Y este procedimiento jurídico debe estar abierto, está abierto, yo supongo, y deberá seguir ese curso. No se ha instalado una idea que pudo estar acordonada por violencia, y esto es muy importante. El pueblo ecuatoriano tiene la sabiduría de entrar en esa dinámica, y yo creo que las fuerzas de seguridad han contenido al gran crimen también para que no precipite Ecuador en la dinámica de un caos, de la formación de un caos. Lo que tenemos en este rato es la necesidad más bien de que frente al intento de instalar una idea de fraude, de deslegitimación de es decir, la legitimidad significa la aceptación de este resultado y la aceptación del caudal electoral que ha obtenido Noboa, tiene que hacerse la segunda parte de la operación. La segunda parte de la operación es aquella que yo creo que el pueblo ecuatoriano está esperando, que el día 24 de mayo, junto a la posesión del presidente de la República, pueda a la vez dar lugar a una amplísima consulta popular que dé lugar a una reforma constitucional profunda, que dé lugar al desbloqueo parlamentario y que permite las condiciones políticas del relanzamiento, del salir fuera del estancamiento que vive la economía ecuatoriana. Y creo que este es el primer elemento, junto con el otro elemento muy importante, constituye el que el correísmo pueda establecer las responsabilidades internas, y en esto el conjunto del país tiene también que mirar, porque cuando uno interviene en la vida pública, como en caso de un partido político, es una responsabilidad frente a todos, y el correísmo está claro que lo que tiene es una figura que sirve para las dos cosas. Sirve para tener una presencia pública, pero sirve también para dañar una elección. Yo he recordado mucho la elección en que perdió el alcalde Barrera en Quito, muy parecida a la actual, es decir, aupada en un momento determinado, penetrada fuertemente por la presencia de la imagen del expresidente Correa, que hizo tanto daño a la candidatura de Barrera en su momento, como la presencia que ha hecho este rato respecto a una figura que no tiene la misma fortaleza, pero que sin embargo trató de agruparse en esa fortaleza patriarcal que
tenía el presidente Correa. Ahora a Revolución Ciudadana le toca ubicar un sitio de la significación nacional al presidente Correa. Es un Perón de sus peores épocas el que existe en Ecuador con el presidente Correa. Dejémoslo ahí, digámoslo en un ecuatorianismo, ahí que se estese. Yanina, esos 11 puntos y más de ventaja a favor de Daniel Noboa, ¿se deben interpretar como una carta blanca para el mandatario reelecto? No, justamente creo que no es un cheque en blanco y, como decíamos antes, más bien es una ratificación, es un voto de confianza, pero que en este electorado tan heterogéneo que apostó por esta reelección, es probable que a partir del día de hoy las exigencias comiencen a subir, porque la realidad es que el Ecuador pasa hoy por una policrisis, una crisis de seguridad, una crisis económica, crisis en aspectos sociales, revisadas las cifras, y prácticamente el 40% de la población se encuentra en pobreza o pobreza extrema. Es decir, la situación es acuciante. Por lo tanto, quizás el presidente no tenga lo que se le conoce como la luna de miel en estos primeros 100 días de gobierno, sino que más bien sea una continuidad, y que en esa continuidad tenga que tomar rápidas decisiones políticas a nivel de gabinete, a nivel de envío de leyes a la Asamblea y sobre todo en virtud de la gobernabilidad. Una Asamblea que está partida en la mitad y donde no tiene mayoría. Justamente a ese punto iba. Es la primera vez que un presidente va a gobernar con una Asamblea que le podemos llamar bipolar, absolutamente hiperpolarizada. Por tanto, alcanzar consensos, alcanzar esa mayoría simple para poder tramitar leyes será fundamental para el presidente para poder mantener los proyectos de país de los próximos 4 años. Y el análisis de los resultados electorales apenas comienza. Le quiero agradecer a Luis Verde Soto y a Yanina Mondino por habernos acompañado hoy en este primer ejercicio aquí en Contacto.